Empecemos hablando de la situación que afronta el gobierno venezolano. Va a tener que revisar las relaciones con Estados Unidos en respuesta a la decisión del presidente Barack Obama de prorrogar por un año el decreto que declara a Venezuela una amenaza para la nación. En la convocatoria, la rueda de prensa que ofreció la canciller venezolana, se pidió expresamente excluir a los medios internacionales colombianos. Petición expresa, ojo. Daniela Zambrano, periodista NTN 24 en Caracas, tiene la información. El gobierno venezolano ha decidido, en consecuencia, someter a revisión integral las relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica. Así respondió el gobierno venezolano a la decisión de la administración Obama de extender por un año más la declaratoria de amenaza que representaría a Venezuela para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Decisión que la canciller venezolana calificó de injerencista y descabellada. Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que esta agresión incita a los factores antidemocráticos y violentos de la oposición venezolana para atentar contra la institucionalidad del país y sus autoridades legítimas y constitucionales. Aunque el decreto se limita a sancionar a funcionarios de la administración chavista responsables de violaciones a derechos humanos, con la revocatoria de sus visas y el congelamiento de sus bienes en Estados Unidos, el régimen de Nicolás Maduro lo considera una agresión contra el país. Esto constituye sin duda alguna una agresión contra la patria de Simón Bolívar, contra la patria de Hugo Chávez, contra el pueblo de Venezuela, con un solo objetivo, que es apropiarse de los recursos naturales, de los recursos financieros de nuestros países y pretender poner de rodillas a los pueblos. El gobierno venezolano aseguró contar con el respaldo de UNASUR y la CELAC. Porque sabemos que estamos ante una violación flagrante del derecho internacional que es de por más inadmisible. Y nosotros vamos a acudir a las instancias diplomáticas que corresponden para hacer valer los derechos de Venezuela frente a esta agresión. Para la rueda de prensa que ofreció la canciller, el Ministerio de Información y Comunicación pidió expresamente excluir a los medios colombianos, como se lee en la convocatoria. Observación: vestimenta formal, no convocar a medios internacionales colombianos. Aún así, NTN 24 pudo acceder. Sin embargo, sin mayor explicación, en 2 oportunidades se intentó retirar al equipo de la sala de prensa. Durante la rueda de prensa de la canciller venezolana solo se admitieron preguntas del canal Telesur y un canal privado. En Caracas, Daniela Zambrano para la tarde de NTN 24. Jairo, ya vamos con un invitado para hablar de ese tema. Lo que pasa es que, no sé, le dejo a usted la parte de lo que puede venir después del día de hoy, de esa declaración de la canciller, pero rechazar profundamente que se limite a los medios de comunicación y que solo se respondan preguntas del canal aliado al gobierno. Jesús, 2 comentarios muy breves. El primero de ellos es que esto demuestra no solamente el talante de la censura propia del inquilino del Palacio de Miraflores. Es inconcebible que a estas alturas del partido, por más dictadura que esté en estos momentos en el poder en Venezuela, se adelante este tipo de acciones. No sé qué es más doloroso en estos momentos, sinceramente. Si la censura que pesa sobre NTN 24 y muchos medios internacionales en Venezuela, o la falta de argumentos intelectuales de una canciller que lamentablemente no está preparada para asumir este cargo. Ahora, ya vamos a hablar con nuestro invitado, pero muy brevemente, su opinión de lo que puede venir en este nuevo año con esa prórroga del presidente Barack Obama. Van a venir cosas muy sencillas. En primer lugar, es un hecho notorio y conocido en toda América Latina que desde Palacio Miraflores se violan los derechos humanos. En esa medida está bien que se prorrogue este estado de emergencia, porque la violación de los derechos humanos en América Latina, en el continente americano, es una ofensa no solamente a la dignidad de toda la sociedad, sino particularmente, según las normas norteamericanas, a Estados Unidos. El ojo avisor va a estar muy fuerte y en esa medida yo creo que se vienen una serie de medidas muy importantes que quizás los demócratas presionan a la Casa Blanca para que facilite el ascenso de Hillary Clinton. Muy bien. Otra polémica que se ha presentado en Venezuela esta semana es la sentencia emitida por el TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, según la cual el Parlamento no está legitimado para revisar, anular, revocar o de cualquier forma investigar o dejar sin efecto la designación de magistrados.
Tras una discusión sobre el tema, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en el que rechazan la declaración por ser inválida y no vinculante. Jairo, vamos a conversar sobre este tema y nos acompaña Asdrúbal Aguiar, abogado constitucionalista, ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Abogado, muy buena tarde, gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Los saludamos Jairo Riveros, Jesús Prado, bienvenido. Jairo y Jesús, grato placer saludarlo. ¿Cómo analiza usted lo que sucedió con el TSJ? Escuchaba la declaración de uno de los diputados de la oposición venezolana y me parece que es muy válido y muy acertado en el sentido de que no se puede gobernar un país a base de sentencias, a punta de sentencias. Se debe gobernar un país con leyes, no con sentencias judiciales. No, es que hay una situación totalmente anómala desde el punto de vista constitucional. Hay lo que en términos de la Carta Democrática Interamericana se entiende como una alteración grave del ordenamiento constitucional y democrático. Cuando perdió las elecciones el partido de Nicolás Maduro y la oposición venezolana obtiene mayoría calificada de 112 diputados, en el interregno entre el día de la derrota electoral y el momento de instalarse la nueva asamblea, la asamblea desapoderada, controlada por el teniente Diosdado Cabello, violando los reglamentos parlamentarios, el ordenamiento constitucional, la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, constituyó un Tribunal Supremo de Justicia a la medida de la revolución, integrado por diputados que habían sido derrotados en las mismas elecciones y que hacían parte de la vieja asamblea. Pues bien, apenas ocurre esto, la primera medida que toman es la de eliminarle los diputados representantes del Estado Amazonas a la oposición, en número de 3, creyendo que con eso afectaban la mayoría calificada. La segunda medida fue la de mantener la validez de un decreto de excepción constitucional para mantener la posibilidad del gobierno en el área económica por vía de decreto, a pesar de que la Asamblea Nacional, de acuerdo con la Constitución, es la única que puede autorizar la adopción de decretos de emergencia constitucional o rechazarlo. Bueno, esto lo hizo esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Y ahora lo último, una cosa totalmente inaudita. Sin cumplir los mismos reglamentos del Tribunal Supremo, toma 3 decisiones en el mismo momento. La primera, indicar que para que el Congreso o la Asamblea Nacional ejerza sus funciones de control sobre el Poder Ejecutivo, tiene que hacerlo a través del vicepresidente de la República y en la medida en que el vicepresidente de la República se los autorice. En segundo lugar, que la Asamblea no puede ejercer control sobre el resto de los poderes públicos, a pesar de que el resto de los poderes públicos está designado ahí en segundo grado por la propia Asamblea Nacional. Me refiero Tribunal Supremo, Contralor General de la República, Fiscal General de la República, Defensoría del Pueblo. Y lo último, que le dice a la Asamblea, los actos que haya dictado la Asamblea, usted misma no los puede derogar o anular como actos propios. Esto es realmente un atentado a la soberanía popular y a la democracia. O sea, tenemos una situación anómala que yo no la llamo de choque de poderes, porque los conflictos de poderes en las democracias se resuelven con poderes judiciales independientes. En este caso la situación es totalmente distinta. Es un grupo de los poderes públicos que está controlado y en donde están atrincherados fundamentalmente quienes no creen en la democracia, tienen un régimen de corte militarista y populista, y una Asamblea Nacional integrada por diputados que reclaman la vigencia de la Constitución y el funcionamiento de la democracia. Doctor Aguiar, entonces nos encontramos en el peor de los mundos. Hay una ruptura constitucional en los términos que usted nos expresa desde el punto de vista de la Carta Democrática Interamericana, pero yo tampoco veo una solución interna para este conflicto. ¿Qué se puede hacer para desempantanar esta situación y que los cimientos de la democracia permita un normal desempeño en estos momentos en Venezuela? Es que lo que ocurre es que hay que tener conciencia de que el régimen venezolano se parece mucho a lo que era el régimen fascista italiano de Mussolini. Hay una obra de Piero Calamandrei muy emblemática que se llama El régimen de la mentira. Es un gobierno que funciona a mitad de camino entre la legalidad y la ilegalidad. Y entonces hace de la ilegalidad la fisiología del funcionamiento del régimen legal. Entonces, en Venezuela, por eso es que yo he señalado, no hay un conflicto de poderes, hay una grave alteración del ordenamiento constitucional y democrático, porque una vez que se produce una recomposición de la soberanía popular en pleno,
con una votación calificada de 112 diputados en manos de la oposición, quienes han gobernado durante 17 años, apalancados exclusivamente en la estructura militar, se niegan a asumir las correcciones que les demanda la soberanía popular y a adoptar las medidas necesarias para sacar al país de una crisis. Yo escuchaba allí en la presentación que ustedes hacían las declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores, que yo me quedo realmente anonadado, escandalizado, cuando dice que Estados Unidos está tomando medidas para tratar de quedarse con el petróleo y con las finanzas de Venezuela, cuando resulta ser que Venezuela en este momento está quebrada desde el punto de vista financiero, porque estamos en puertas de una hambruna. El país necesita solo en los próximos 2-3 meses para sostener un abastecimiento de emergencia 3.500 millones de dólares y tiene solo 1.000 millones de dólares en caja. Claro, y debe precisamente, 16.000 millones de dólares en el año. Aprovechando el contacto con usted, queríamos preguntarle eso. Estábamos aquí fuera de cámaras hablando con Jairo y quisiéramos conocer su reacción sobre eso que ha renovado el presidente Barack Obama, esa declaración de emergencia nacional a Venezuela, renovada por un año el día de ayer por Barack Obama. Y me llama la atención también lo que sucedió con la prensa internacional y quisiéramos conocer también una reacción suya al respecto. En rueda de prensa, la canciller Delcy expresamente pidió que medios internacionales colombianos no estuvieran en el lugar, lo que constituye abiertamente una censura. Bueno, no, es que la censura ya existe en el orden interno y ella trata de impedir la comunicación con los medios internacionales por esa realidad, porque cuando están los medios internacionales lo primero que le pregunta es, mire, ¿cómo fue ese milagro económico a la inversa que ocurrió en Venezuela? El país más rico del continente resulta que tiene colas en las puertas de todas las farmacias y los automercados, en donde hay personas de 3, 4 horas, 5 horas, 7 horas haciendo fila bajo el sol para conseguir lo que no pueden conseguir. Y a la par, después de 100 años de haber sido una de las grandes potencias petroleras del hemisferio occidental, desde hace 2 meses estamos importando crudo desde los Estados Unidos y gasolina importándola desde Brasil. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que cree esta señora cancillera cuando somos simplemente una botella de ron vacía, un país que está realmente quebrado desde el punto de vista financiero y que logró llevar a la quiebra la industria petrolera más emblemática, era la tercera más emblemática del mundo, y simplemente están atrincherados para quedarse en el poder, inclusive en contra de la voluntad democrática de la mayoría? Por eso yo creo que fue pertinente, y debo decírselo, la Asamblea Nacional ya le pidió a la OEA que use la Carta Democrática Interamericana para que haya una suerte de mediación internacional para reconstituir la seguridad colectiva democrática en Venezuela. Y a la par en este momento, por cierto, están en conversaciones los ex jefes de Estado y de Gobierno que integran el grupo IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas, en donde están, por cierto, los expresidentes Pastrana, Betancur, Gaviria, Uribe, con la finalidad de emitir una manifestación de igual tenor, pidiéndole a la comunidad internacional que ante esta situación, en cierta manera, se ocupe del tema venezolano, porque no estoy exagerando. Estamos a puertas de una hambruna colectiva y con reservas en materia de alimentos y de medicinas que solo llegan hasta mediados del mes de marzo. Muy bien, le agradecemos a Asdrúbal Aguiar, abogado constitucionalista, ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por haber estado estos minutos con nosotros en la tarde de NTN 24. Muy amable por su tiempo. Muchas gracias.